Se tiene registros de 142 incendios forestales activos a nivel nacional. De ellos, 51 han sido controlados, 77 están en combate, 14 han sido extinguidos, abarcando cerca de 290.000 hectáreas afectadas. Queremos profundizar sobre esta emergencia, sobre cómo se está controlando y sobre las labores que debieran hacerse para enfrentarlo. Para esto está con nosotros el experto en emergencias, Michel Delerve. Michel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Matilde. Y sabes que aprovechar de precisar un poco cómo se han estado dando las cifras, porque eso nos ayuda a dimensionar adecuadamente la magnitud de esta catástrofe. Tú acabas de señalar un monto, pero ese es el monto que corresponde a las hectáreas en combate. Lo que es acumulado a la fecha en materia de daño de una temporada que además estadísticamente termina en junio, ya estamos en las 480.000 hectáreas dañadas por diferentes incendios forestales, cuya, digamos que en materia de intensidad empezaron en octubre pasado. Estamos muy focalizados en lo que está pasando hoy día, pero aquí ha habido un tiempo importante de identificación del nivel de intensidad de esta temporada. ¿Y la contabilización de las hectáreas afectadas también parten a partir de octubre del año pasado o es a partir solo desde el 1 de enero? No, el periodo forestal desde el punto de vista estadístico va de julio a junio. Por lo tanto, estas cifras van de julio del año. Por eso en general uno ve la temporada 2016-2017 así. Implica que empieza en julio del 2016 hasta junio del 2017. Lo que pasa es que la intensidad va variando y por lo tanto lo que se ha dado, yo diría que en los últimos 10 años, de hecho está registrado en el informe de la Comisión Investigadora de Torres del Paine, de que ya en esa época se consignó que la temporada empezaba entre octubre y noviembre, la mayor intensidad, y entre enero, febrero y marzo, históricamente se concentra el 70% del daño. Por lo tanto, enero es una curva totalmente ascendente y tiende a descender, pero en un rango de intensidad significativa durante febrero y marzo. Ahora, entonces son 300.000 en combate. Son 300.000, lo cual nos da además otra magnitud. Uno, la magnitud de daño acumulado y segundo, la magnitud respecto de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque el mayor incendio en la historia conocida es el de Australia el año 2009 y ahí la cantidad de hectáreas afectadas fueron de 500.000. Estamos muy cerca de aquello y ahí también se generaron condiciones bastante similares a las que tenemos ahora, 8 años de sequía, ola de calor, etcétera. Se quemaron 500.000, ese es el incendio conocido, registrado más grande que se ha conocido a nivel mundial. Estamos cerca de ello. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo calificas tú desde el punto de vista del expertise que tienes, de lo que planteaste en la Cámara de Diputados, de la Comisión? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Se está haciendo bien, Michel? Yo creo que se está haciendo bien. El problema es que va a tomar tiempo hasta que esta disparidad entre la demanda que nos genera los incendios y la oferta logística que tenemos, la oferta de combate, logre equilibrarse, porque la brecha aquí es muy grande. Y eso es lo que nos ha pasado la cuenta. Y esa brecha tiene una explicación histórica, porque desde el punto de vista del comportamiento de los incendios, tenemos una pequeña cantidad de incendios que genera gran magnitud. Eso significa que hemos estado muy bien en prevención, hemos estado muy bien en combate en el 99% de los incendios, y eso está dado en las cifras de daño. Equivale históricamente al 30% del daño, pero el 1% de los incendios nos ha generado históricamente el 70% del daño. Y ahora estamos en este 1%. Lo que estamos viendo en grandes magnitudes equivale al 1% de los incendios habitualmente. Probablemente esta temporada, dada la fragilidad del combate, se pueda subir ese porcentaje, pero vamos a seguir en porcentajes bastante bajos. Respecto al combate, tú fuiste crítico en torno a la cantidad de aviones que había inicialmente combatiendo este incendio, en los cortafuegos que no eran los suficientes ni los adecuados ni con las características que debían tenerse. Hoy día ya tenemos desplegado muchísimos más aviones, está este supertanque que lo vemos ahí, está en la losa del aeropuerto de Santiago, abasteciéndose nuevamente para un 5.º vuelo del día, con las herramientas que se están teniendo ahora. Por ejemplo, este avión, ¿es lo suficientemente efectivo? Se hizo un análisis y una descripción con distintos intereses también, pero desde el punto de vista de una persona que es experta en catástrofes y en emergencias, ¿cuán efectivo ha sido este avión?
Es difícil decirlo porque la verdad es que ahí se deberían medir una serie de parámetros. Por ejemplo, uno de los parámetros que sería interesante, yo creo que para ellos también además es muy interesante, este es un avión que tiene una característica más bien experimental, es un avión que tiene poca experiencia en combate, que está haciendo una apuesta comercial en un mercado muy competitivo como es el de arriendo de aeronaves de combate de incendio. Por lo tanto, me imagino que para ellos es muy interesante también el medir el rendimiento. Y ese rendimiento... Bueno, tenía una cobertura increíble, así que sí, también ha sido... Y tiene que ver con un rendimiento, por ejemplo, preguntarse, bueno, ¿cuán efectivo ha sido el combate, es decir, la descarga de agua sobre el frente de avance? ¿Qué es lo más importante? Si el agua cae dentro del perímetro o el agua cae en la cola del incendio, no es lo mismo porque son áreas que de una u otra manera ya han sido sacrificadas porque ya se ha quemado o en definitiva porque son las menos activas. Son mediciones que tienen que hacerse. ¿Cuáles son los aviones entonces que funcionan mejor? Porque hay también aviones anfibios que son más sí, pequeños, pero que pueden abastecerse de agua desde el mar, también desde los lagos. Podría haber sido en el caso del lago Bichuquén, o a lo mejor las llamas están demasiado cerca. Pero ese tipo de aviones es más eficiente que este. Aquí hay una gama de recursos que debe ser amplia y que va desde los brigadistas forestales, la maquinaria ya pesada para el combate terrestre, una gama amplia de aeronaves que va, voy a poner ejemplos como Australia o Estados Unidos, que va desde descargas tan pequeñas como 500 litros hasta los air tankers que superan los 10.000 litros, 20.000 litros, como lo que estamos viendo, como el avión ruso que viene. Por lo tanto, lo importante, si lo hacemos de una analogía, esta es una orquesta que tiene diferentes instrumentos y que por lo tanto uno en sí mismo no es el que va a transformar esto en un concierto adecuado. Y por lo tanto esa gama es importante. Cada uno tiene su limitación y cada uno tiene sus virtudes. En el caso de los tankers, tienen la virtud, por ejemplo, de gran volumen. Tienen las limitaciones que de hecho la hemos visto con este avión, que tiene limitaciones en términos, por ejemplo, de quizás mayor precisión, que tiene que, de hecho, volar con un avión guía, que tiene un ciclo de reabastecimiento que no le permite un combate continuo como si es mayor, por ejemplo, en un helicóptero o las aeronaves que tú señalas anfibias. Entonces, ahí hay que, cada pieza en el lugar que le corresponde en el rompecabezas. En cuanto, por ejemplo, a la columna vertebral, porque ahí definiendo las brechas y no poniendo por sobre cualquier cosa una aeronave en particular, es la estructura de combate aéreo, en este caso, que es lo que estamos comentando. Nuestra capacidad es hasta 3.100 litros. Lo que nos está pasando en la cuenta hoy día es no haber estado preparados para incendios de rápida propagación y agresiva propagación que requieren una respuesta rápida y obviamente agresiva. Ahí, por ejemplo, las aeronaves que tú señalabas, anfibias, multipropósito, que son capaces de cargar en 12 segundos 6.000 litros y por lo tanto estamos hablando de que un ciclo continuo de 8 horas es capaz de descargar 400.000 litros en ciclo continuo. No tiene que ir a un aeropuerto, aterrizar y hacer todo el ciclo completo. Podría hacerlo si es que no hay una fuente de agua como el mar o como un lago. Obviamente generan diferentes márgenes de rendimiento, pero sobre todo, ante este tipo de incendios, la rapidez es fundamental y la agresividad de la primera respuesta es fundamental. Ahora, esa primera respuesta, ¿tú la calificarías de pobre? Porque estuvimos acá con la ministra Paula Narváez recién hace muy poco, menos de una hora, y ella decía que si bien la CONAF efectivamente que si tenía 6 aviones y 3 los tenía fuera de operaciones, la CONAF tenía otros aviones que estaban arrendados y que estaban trabajando y que esa sensación de que no se había hecho nada era una sensación falsa. ¿Es así? Yo concuerdo con su opinión en ese sentido. Creo que además hay que diferenciar entre lo que es un desacierto y una equivocación profunda desde el punto de vista comunicacional, cuando el director de CONAF señala durante el mes de noviembre y el mes de diciembre el stock de aeronaves, cuando en realidad lo que queríamos saber es qué capacidad de combate teníamos. Cuando yo tengo 3 aeronaves o el 50% de mis aeronaves detenidas por falla, la verdad es que no puedo informarlas como capacidades de combate. Yo creo que ahí hay un error comunicacional importante. Ahora, desde el punto de vista de la logística que existe, no me cabe duda, está siendo utilizado todo lo que hay. El problema es que ese abanico llega hasta la mitad porque hay un pedazo del abanico que no está y son aeronaves de descarga mayor entre 4.000 y 6.000 litros que obviamente nos permiten un combate más agresivo en la primera respuesta. Eso es algo que ha estado consignado y uno lo ve consignado en las últimas 20 temporadas, precisamente porque
esta logística, esta mitad del abanico, muy bien para el 99% de los incendios, pero nos falta este 1% que hoy día nos está pasando la cuenta con grandes extensiones y por lo tanto una mayor dificultad para el control. Ahora, claro, estamos todavía con este incendio encima, hay comunidades que están recién siendo evacuadas, hay una situación bastante compleja a esta hora en la localidad de Yico, cerca del lago Bichuquén, desde donde venía este supertanker que está ahora en la losa del aeropuerto de Santiago, pero estuvo hace muy poco en Yico. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque efectivamente hace unos momentos Bomberos había dado también la alerta para que la gente evacuara preventivamente del lugar. Estamos todavía en el combate. Sin embargo, esta situación se va a repetir, no sabemos si con esta misma intensidad, pero las condiciones ya cambiaron. O sea, los incendios forestales, más allá de que sean provocados, que los provoque un pirómano o un acto intencional, o un niño, un accidente, una colilla de cigarro, ya tenemos estos años de sequía, ya tenemos que el cambio climático ha hecho que las olas de calor no sean una situación anómala, sino que cada vez una constante. ¿Cómo debiera el país estar preparado para decir, no que tengamos 3 aviones o 6, sino que cómo se prepara un país para enfrentar una temporada como esta? ¿Cuál debiera ser la preparación? Entiendo que tú lo dijiste ahí en la comisión, en la Cámara de Diputados. Sí, de hecho esa intervención fue el 3 de enero y una de las cosas que planteé efectivamente, porque hoy día obviamente quienes nos están viendo también están muy preocupados de la situación actual. Michelle, vamos a ir al aeropuerto porque está hablando Bomberos respecto a acciones que se hace desde Bomberos, desde el aeropuerto de Santiago, donde a esta hora se está preparando este supertanker para su 5.º vuelo del día. Está reabasteciéndose de estos 72.600 litros de agua y además elementos químicos para controlar el incendio que descarga en cada uno de estos vuelos. Como les contábamos, se sigue una situación bastante compleja en Yico, el último destino que tuvo este supertanker. Estábamos, bueno, analizando también que es un elemento, uno de los elementos que se ha sumado al combate y que, claro, se arma en este escenario que vamos a seguir necesitándolo, que es lo que estábamos conversando, que este escenario que hay ahora posiblemente se repita y que es lo que se necesita tener para no reaccionar sobre la marcha, porque me imagino que cuando uno arrienda aviones en una temporada alta ya hay otras demandas también. La verdad es que en esta orquesta probablemente el supertanker es el trombón, pero nos faltan las flautas, nos faltan las trompetas y los violines. Entonces yo creo que ahí es importante aclarar cuál es el resto de la orquesta. Tenemos un grupo de aeronaves y un formato, una configuración arrendadas y adquiridas, ¿ya? Que son muy eficientes para el 99% de los incendios y eso la cifra lo comprueba. ¿Qué es lo que nos pasa con el 1%? Es que se nos escapan y eso significa rápida y agresiva respuesta. Para eso requerimos aeronaves con capacidades de descarga de 4.000 a 6.000 litros. Lamentablemente ha habido una resistencia de los últimos 2 directores de CONAF porque ellos han decidido de que la configuración llegue hasta 3.100 litros con la compra de los últimos 3 aviones AT. Pero creo que esta temporada ya ha dejado absolutamente consolidado que debemos crecer en arriendo o en compra a aeronaves entre 4.000 y 6.000 litros, lo más versátiles y multipropósito posible. Bueno, y el mismo director de la CONAF, que inicialmente se mostraba bastante reticente frente a este superavión, supertanker, dijo que sí, que efectivamente funcionaba, siendo contradictorio con él mismo, dando una mala señal también desde la autoridad. Ahora, ni el director de la ONEMI ni el de la CONAF estuvieron cuando tú expusiste ante la Cámara de Diputados. ¿La institucionalidad que tenemos frente a los incendios es la adecuada? Bueno, la verdad es que yo creo que primero debemos evaluar ante esa situación un tema de actitud de la autoridad hacia otro poder del Estado, que a mí la verdad es que me sorprendió. Quienes nos están viendo quizás no necesariamente saben, pero al yo ser privado no tengo ninguna obligación en ir a exponer a una Cámara de Diputados. Más aún, probablemente incluso el excusarme es solamente un acto protocolar, pero no estoy citado porque no soy un funcionario público, estoy invitado. Y la verdad es que me sorprendió cuando llego en un contexto en el cual los diputados habían establecido una sesión exclusiva para ver por su preocupación de los incendios forestales y proyectar exclusivamente, aquí no había nada de largo plazo, era su preocupación sobre lo que estaba pasando y lo que venía de aquí a abril. Y la verdad es que termino exponiendo, que salió difundido en la prensa, parte de lo que expuse, pero a mí lo primero es que me sorprendió que las autoridades de emergencia, cuya dedicación exclusiva, cuya remuneración
del Estado, de nuestros impuestos, es para eso, no hayan asistido, se hayan excusado, pero finalmente no hayan asistido. En la segunda sesión, se hizo una segunda sesión para poder lograr que las autoridades fueran nuevamente, y a la segunda sesión fue el ministro de Agricultura, fue el director de CONAF, pero el director de ONEMI no fue. Entonces aquí yo creo que a mí en lo personal me llama mucho más la atención la actitud, en este caso, por ejemplo, incluso reiterativa, de la autoridad sectorial desde el punto de vista de emergencia. Y eso demuestra, desde mi punto de vista, una fragmentación del sistema donde, porque sean incendios forestales, pareciera que es una emergencia que le corresponde solo a CONAF, cuando es una emergencia que le corresponde al Estado, y para eso hay una institución sectorial. Michelle, seguimos viendo que los incendios no paran, que se están consumiendo. Hay muchos que están en combate, como lo ponía CONAF también en uno de sus últimos tuits. ¿Cuál es el escenario que se viene en los próximos días, y ese escenario sigue siendo favorable a que se registren nuevos incendios o a que no se pueda controlar esto? Bueno, en la última semana hemos podido ver un informe que fue solicitado en la Cámara de Diputados como fiscalización, donde incluso los informes de prognosis o de pronóstico, de proyección de los incendios forestales, CONAF incluso señala en su prognosis en octubre pasado, lo que se está dando, lo que a mí me tocó en parte también poder, desde mi punto de vista, exponer el 3 de enero, es que las condiciones están dadas para incendios de rápida propagación y agresivos, y la segunda complicación es la simultaneidad. Por eso que esta columna vertebral requiere cantidad de aeronaves, versatilidad de aeronaves y también una gama de aeronaves que tengan capacidades entre los 4.000 y los 6.000, porque la verdad es que podemos tener dos, como el avión ruso o como el supertanque, pero requerimos combate continuo a focos que estén recién iniciándose, de manera tal de que después no estemos administrando el daño, sino que finalmente estemos sofocando o conteniendo estos incendios en un inicio. ¿Qué es lo que viene ahora desde el punto de vista geográfico y características del combustible? Es que en la medida en que avanza hacia el sur, esta es la primera semana que tenemos verano en el sur desde el punto de vista de una temporada forestal, tenemos cambio del combustible más pesado, arbolado, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Que pasamos del gran pastizal, por ejemplo, en el área de Huechuraba, con algunos arbustos, ahora ya pasamos a ver la propagación por las copas de los árboles, combustible más complejo de manejar. En segundo lugar, tenemos la característica de que de Biobío al sur tenemos una presencia de flora y fauna nativa reflejada en parques nacionales y reservas naturales muy, muy importante de protección, y por lo tanto ahí hay una importancia que también es cualitativa. Quizá hay un tercer elemento que es poco conocido, que no se ha hablado mucho, pero que debemos tenerlo presente. Uno de los riesgos que existe, que si bien es cierto, menos del 1% de los incendios son generados por rayos, por causas naturales, no por acción humana, eso este año hay un riesgo importante de que se den, y ha estado aumentando en los últimos años, en la precordillera. En la precordillera es muy difícil combatir. En la precordillera tenemos gran cantidad de flora nativa y por lo tanto hay tardanza además de la detección, porque en general se detecta ya cuando uno aprecia desde la lejanía humo y por lo tanto es más complejo. Todo esto sumado a esta columna vertebral, que le falta una gama importante en esta columna, nos hace prever que si no se toman medidas rápidas, inmediatas, cuando yo digo eso estamos hablando de días, la verdad es que incendios que alcancen una gran propagación y una alta agresividad puede ser el escenario que sigamos viendo. Pero yo estoy confiado, hasta el momento se ve un camino correcto en términos de ingreso de brigadas extranjeras. Eso es muy importante, no solamente por el combate, sino que por el riesgo de accidentabilidad de los combatientes. Han estado sometidos a una carga de trabajo que incrementa significativamente el riesgo de accidente. Y en segundo lugar, yo espero que tengamos anuncios pronto del incremento de capacidades aéreas, no solamente los tankers, porque tienen problemas de versatilidad y sobre todo en materia de combate continuo frente a estos podríamos decir, incendios potencialmente agresivos pero incipientes y rápidamente detectados, sino que también de capacidades, como te decía, que complementen lo existente, entre 4.000 y 6.000 litros,
creo que ojalá tengamos noticias pronto. La última pregunta, Michelle, se nos acaba el tiempo. ¿Esta simultaneidad de focos te llama la atención? No, la verdad es que no, es habitual. Ya desde el punto de vista estadístico podemos señalar que los números nos señalan que o nos indican que hasta la fecha la variación en términos de cantidad de incendio, que es el indicador de ignición, es decir, es el indicador más potente en términos de acción humana, ¿ya?, nos señala que hemos tenido un aumento de solo el 12% respecto de igual fecha del año anterior. Digamos que el año anterior fue un año muy benévolo, bajo el promedio, y respecto del promedio de los últimos 5 años estamos presentando una disminución del 3% del número de incendios a nivel nacional. Por lo tanto, todavía esa dinámica se mantiene dentro de los rangos normales. No obstante, nos reafirma en ese sentido que nuestro problema siguen siendo ese 1% que puede ser un poco más esta temporada, pero que son incendios que son capaces que, aunque en cantidad sean pequeños, son capaces de progresar y tener una gran cantidad de daño en términos de superficie, y sabemos que cuando eso se presenta en zonas urbanas o cercanas a zonas urbanas, impacta obviamente a muchas familias. Muy bien, Michelle Deler, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, experto en temas de emergencia y además muy buena disposición para estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, Michelle.